Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí a todos y todas. Veo que van subiendo los espectadores, estamos ya en 85 y subiendo. Tenemos más de 200 inscripciones y una hora apasionante por delante. Mi nombre es Alberto Alonso y soy el cabeza de expansión de Impact Hub. Aquí estoy como host de Impact Hub Iberia, un grupo de hubs ibéricos que empiezan desde Donosti, Barcelona, Madrid, Málaga y Zaragoza, y que han decidido ponerse de acuerdo para lanzar este evento de conocimiento. Y dicho esto, bueno, pues ¿quién presenta al presentador? Pues en este caso soy yo, que voy a presentar solamente a Josune Radkin, que es compañera cooperativista de Impact Hub Donostia y excelente persona, la cual voy a dar ya la palabra para que comience el evento. Muchas gracias a todos y todas por estar aquí y es un placer. Gracias, Alberto, es el Head of Expansion. Pues buenas tardes, bienvenidas a todas las personas que estáis conectadas ahora mismo con nosotras. Ya vamos 112, se supone que vamos a ser cerca de 200. A mí me impresiona un poco, sinceramente. Pero bueno, es también un reto súper interesante de compartir entre todas. Vamos a compartir una especie de web tertulia. Yo no sé cómo llamarle a esto, porque un webinar no es. Esto no es un webinar, esto es otra cosa, que es una conversación entre amigos compartida, algo así, a través de la web, ¿no? Y como sabéis, el título de esta tertulia sobre la que vamos a estar hablando es El futuro tras el COVID-19, que bueno, no vamos a hacer ejercicio de futurología, sino un debate abierto sobre perspectivas, ¿no? Bueno, como ya me ha presentado Alberto, bueno, yo soy economista, socióloga y filósofa, además de cofundadora y presidenta del Impact Hub Donostia. Voy a estar aquí de moderadora, pero seguramente también querré participar mucho de la conversación. Y tengo un placer enorme de compartir esta tarde pues, con Víctor Viñuales y con Juan Antonio Gimeno. Tengo así una chuletilla porque los dos tienen un currículum muy largo que si no pues nos quedaríamos sin tarde. Entonces, Víctor Viñuales, sociólogo, cofundador y director actualmente de CODES, una fundación para la ecología y el desarrollo, o sea que nos va a aportar una perspectiva muy interesante sobre esta visión de la ecología y de la sostenibilidad. Y Juan Antonio Gimeno, que es licenciado en Economía y Derecho, catedrático de la UNED y cofundador y presidente de Economistas Sin Fronteras. O sea que aquí estamos emprendedores, un poco viejunos, pero emprendedores, viejunos digo porque no es como el prototipo del emprendedor que ahora se habla tanto, pero emprendedores, cofundadores y arrancadores de proyectos pues muy implicados en lo social. Y antes de empezar quería dar unas pautas sobre cómo va a ir esta tertulia y luego ya entramos. Hemos pensado hacer una tertulia dividida en 3 partes. La primera sería pues para abrir el tema, ver cómo está este paréntesis extraordinario en el que estamos y qué cosas se están cayendo, porque se están cayendo muchas cosas. Un segundo bloque de a ver qué puede emerger de eso que estamos ahora también viviendo, que puede emerger hacia el futuro. Y luego un último bloque en el que ya nos gustaría pues, recoger las preguntas de los participantes que estáis conectados. Para participar, seguramente muchos ya estaréis estos días trabajando con Zoom, pero tenéis, como sabéis, la opción de chatear. Tendríais que dar al botón de chatear y podríais escribir en cualquier momento lo que queráis. Lo interesante es que vuestros comentarios, en vez de enviarlo a los panelistas, que somos Víctor, Juan, Josune, Alberto y las técnicos que están con nosotros, sería mejor que lo dierais a los panelistas y a todos los participantes. Y de esa manera, pues todos los demás podrían ver vuestras preguntas, que de eso se trata, ¿no? De que esta conversación sea lo más colectiva posible.
Y dicho esto, vamos a intentar cumplir los horarios, que como hemos comentado antes, ahora somos suizos y vamos antes a las reuniones y pues vamos a acabar también, intentaremos puntuales, que me consta que luego la gente tiene como ahora la rutina del deporte, la rutina del un montón de nuevas rutinas que se han instaurado en las casas. Y bueno, pues sin más, acabaremos sobre las 7, como os digo. Entonces empezamos. Y a mí me gustaría lanzaros una pregunta de saque, que sería, en este estado excepcional que estamos, que es como un gran paréntesis, ¿no? Estamos como en un gran paréntesis, un gran parón y paréntesis. ¿Cómo de abierta veis la realidad? Me explico. ¿Cómo si esto se ha parado y ahora es como si fuera un estado extraordinario de nuevas posibilidades? ¿Es hasta cierto punto esto es así o no tanto? No sé cómo explicarme. ¿Hasta cuánto está de líquida la realidad? Digamos que la realidad antes de este parón tenía como unos mecanismos muy bien establecidos que yo podría denominar solidificados incluso. Instituciones y todo grandes solidificaciones en nuestra estructura social, económica y también de la gestión del medio ambiente. Entonces, en este estado nos hemos vuelto más líquidos, está la realidad más abierta, ¿es de verdad que hay más alternativas posibles para nuestro mundo? Toma pregunta. ¿Víctor? Bueno, antes de contestarla quería agradecer al IMPAZ, a la Red Ibérica del IMPAZ, la organización, ¿no? Y también dar un abrazo a toda la gente que a lo mejor nos está participando en este encuentro y el dolor le ha tocado de cerca, le ha rozado a algún familiar, a algún amigo. Porque en mi caso no ha sido así, pero tengo amigos que ha sido así, ¿no? Entonces, un gran abrazo. Y en relación con la pregunta, yo creo que justamente esta crisis lo que nos muestra es que el futuro no está escrito. Para esa gente, que son legión, ¿no?, de escépticos y de pesimistas sobre la oportunidad de cambiar el mundo, ¿no?, y de hacerlo mejor, ¿no?, pues esto es una buena prueba de que el futuro no está escrito, de que realmente muchas veces sucede lo improbable. Y de hecho estamos viviendo una crisis enorme, ¿no?, con 3.000 millones de personas confinados en los hogares a la vez, ¿no? Eso es tremendo, nunca había ocurrido, ¿no? Y por tanto, yo creo que sobre el futuro no deberíamos perder demasiado tiempo, ¿no?, en intentar predecir qué es lo que va a pasar, ¿no?, sino esforzarnos en reflexionar sobre cómo podemos aprovechar esta crisis para construir el futuro que queremos. En realidad esa es la posición de las ONGs, la posición de una organización no gubernamental como por ejemplo la nuestra, no es tanto predecir el futuro, sino construirlo, ¿no? Esa, desde luego, es mi posición y yo creo que debe ser la posición en la que deberíamos estar, ¿no? Pues gracias, construir. Y Juan, bienvenido Juan Antonio. Encantado y muchas gracias por esta invitación. Bueno, yo creo que habéis subrayado que es una situación que no se había dado nunca, ¿no? Y eso hace que si siempre es imposible predecir el futuro, ahora mucho menos, ¿no? Lo que sí es cierto es lo que has dicho, es más líquido. Es decir, que antes pues iba por un carril, nunca sabes qué desviación va a tomar, pero ahora de repente ha desaparecido el camino y tenemos que volver, ¿no? Yo creo, por un lado, que la inercia tiene muchísima fuerza, es decir, que toda esa gente que dice no, ya no volverá nada a ser lo mismo, yo creo que en pocos meses van a volver muchas rutinas, muchas costumbres, muchas cosas iguales, ¿no? Recordemos que en el 2008, con la crisis en la parte económica, pues Sarkozy salió diciendo que se iba a refundar el capitalismo y vimos que se refundó para estropearlo más todavía y hacerlo más financiero y especulativo, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo con Víctor. Lo que sí nos da es una ocasión mayor de intentar que esa parte del futuro que depende de todos y cada uno, ¿no?, pues tenemos una posibilidad de cambiarlo. Tenemos una posibilidad de llevarlo en una dirección más acorde con tantos buenos propósitos que estoy seguro que estamos haciendo todos, ¿no? Porque la crisis, como se ha dicho, pues nos saca
se ha dicho lo mejor de cada uno, yo diría, nos saca como somos, porque hemos visto lo malo y lo bueno, ¿eh? Hemos visto egoísmo, acaparación, hemos visto especulación, hemos visto sectarismo y violencia, hemos visto eso malo y hemos visto muchas cosas buenas, ¿no? Mucha solidaridad, mucho sentimiento de que participamos todos de una aventura común y de darnos cuenta de muchas cosas que no nos damos cuenta. Entonces, yo creo que tenemos la oportunidad de que todo eso bueno que hemos encontrado realmente pues, influya en el futuro en la dirección correcta, ¿no? hacia otro mundo un poco mejor del que teníamos hasta este momento. Sí, yo creo que tienes, Juan, yo creo que tiene mucha razón, ¿no? Nunca sobreestimemos, infraestimemos la fuerza de la inercia. La inercia es tremenda, lo podemos valorar en nosotros mismos, ¿no? Cuando constatamos en diciembre que una parte muy importante de los buenos propósitos que nos diseñamos a nosotros mismos en enero, pues no se han cumplido. La inercia personal, la inercia social, la inercia, ¿no? Entonces la inercia es enorme, ¿no? Además, están los intereses creados, es decir, gente que quiere que las cosas sigan como están y que volvamos a la anterior normalidad, ¿no? Que de esto en el tema ambiental se está viendo ya. Es decir, hay gente en el mundo del plástico que está haciendo lobby ante la Unión Europea diciendo, bueno, pero es que el plástico, el virus con el plástico es mejor que otros tipos de productos, ¿no? Es decir, que quiere que las cosas vuelvan a su ser, ¿no? Y en ese sentido yo creo que la buena gente tendría que esforzarse en aprovechar la crisis, ¿no? Hay mucho dolor en esta crisis, ¿no? Y entonces no deberíamos desperdiciar esta gran crisis. Tendríamos que aprovecharla. Y no es fácil, porque como dice Juan, la inercia tiene una fuerza enorme. Entonces, si nos dejamos llevar, ¿no? Si nos dejamos llevar, pues las aguas volverán a su cauce. Y entre comillas, habremos desaprovechado esta crisis. Y eso sería un pecado, ¿no? Hay una opinión sobre que nos hemos vuelto una sociedad más emocional. Bueno, yo diría, en vez de emocional, quizás que estamos más sensibles o igual nuestra sensibilidad, este parón nos ha ayudado, también como decía Juan, a verlo más como en pantalla de Technicolor. Lo bueno se ve más, lo malo se ve más, los detalles se ven más, incluso uno a uno mismo se ve más. Encontrarnos con nuestra propia sombra. Yo me he encontrado conmigo en zonas muy oscuras que no voy a compartir lógicamente aquí, pero por favor. Sí, claro. Me refiero a que es una oportunidad también como de ver, de tener como una especie de pantalla de análisis muy potente. Incluso en el medio ambiente, al haber hecho este parón, se ha visto como el hueco que ha dejado la civilización humana. Esto es tener una primera fila de los resultados que tendrían ciertas medidas, ¿no? Elevadas a institución o elevadas a ley. Todo esto es una oportunidad de documentar, de analizar y de tomar decisiones bien argumentadas y documentadas. O sea, la realidad nos está brindando un montón de premisas, de argumentos que creo que van a ser material de construcción. ¿Qué opináis de esto? Sí, yo creo que sin duda, ¿no? Fíjate que las primeras reacciones quizá probablemente fueron más individualistas, un poco en ese discurso que nos habían metido de sálvese el que pueda, ¿no? Y en cambio luego ha ido primando una mayor empatía y un mayor sentimiento de solidaridad y de ayuda. Han surgido grupos de apoyo, han surgido, por supuesto, ejemplos maravillosos que no voy a repetir, de tanta gente dedicada y que todas las tardes aplaudimos a las 8, ¿no? Pues yo creo que todo eso implica que hay ahí una semilla que podemos hacer fructificar, ¿no? Y esa semilla que estaba escondida, que como tú has dicho, ¿no? La teníamos ahí, pero desgraciadamente parece como que el entorno prima más, o el discurso dominante prima más el lado oscuro, ¿no? Prima más es el individualismo, el egoísmo, el
tú preocúpate de lo tuyo. Entonces yo creo que esto puede estar haciendo que se tambaleen un poco esos discursos, ¿no? Yo creo que hay, primero, la parte que tú has dicho, que Víctor conoce mejor que yo, de conciencia ecológica, de decir, bueno, en buena medida el ataque a la biodiversidad es en parte culpable de que estas pandemias sean cada vez más peligrosas y más frecuentes, pues lo que se ha dicho, ¿no? Que la mejora de la atmósfera que se ha conseguido con este paréntesis, pues a lo mejor significa que hemos evitado más muertes por contaminación de las que está causando el propio virus, ¿no? Entonces, estos son contradicciones que nos deben hacer pensar de que esa emergencia climática, que mucha gente es escéptica y dice, bueno, se exagera y demás, pues bueno, ya hemos visto, por ejemplo, Trump, como también aquí decía, bueno, se exagera mucho, ¿no? Hasta que ya se ha dado de bruces con la realidad. Bueno, pues que no nos demos de bruces con la realidad de la emergencia climática, ¿no? Pero también en muchos otros aspectos, ¿no? Toda esa denuncia de la escasez de recursos que tienen nuestra maravillosa sanidad por sus maravillosos sanitarios, ¿no? Pues toda esa falta de recursos no es también sino consecuencia de un discurso de lo privado funciona mejor, el dinero está mejor en el bolsillo del contribuyente que en la hacienda pública. Bueno, yo creo que ahora nos hemos dado cuenta de que ante situaciones graves o está lo común, lo colectivo, o el mercado no tiene respuesta, más que para algunos, como siempre, ¿no? Ese es el problema del mercado. El mercado a lo mejor es eficiente, pero se distribuye tan desigualmente que hace que una parte cada vez más importante de la población, que esto hay que subrayarlo, el crecimiento de los últimos años de la desigualdad y la exclusión social es otro de los factores preocupantes y que ya pues hacían prever una cierta crisis, y que cada vez más organismos y más personas nos demos cuenta de que hay que solucionarlo, ¿no? Que hay que buscar soluciones para que realmente el bienestar, A, lo midamos de otra forma y B, lo repartamos mejor. Por poner cifras a lo que dice Juan, quizás descubramos que hemos ahorrado más vidas. Pues sí, en China han hecho un estudio y entonces llegaron a la conclusión de que la disminución de la contaminación en China significaba el que habríamos salvado 1.400 niños menores de 5 años, ¿no? Y 51.000 personas, evitado la muerte de 51.000 personas mayores de 70, para que veamos un poco la dimensión de lo que estamos hablando, ¿no? Y yo quería subrayar algunas cosas que ha planteado Juan, ¿no? Efectivamente, yo creo que en esta crisis estamos viendo, en trazos con más tecnicolor, que decía Yosun, parecido con más claridad. Por ejemplo, ha caído la idolatría del mercado, ¿no? Es decir, el mercado no lo es todo y hay cosas que el mercado no puede resolver bien, ¿no? Y que necesitan estados potentes y bienes públicos potentes y servicios potentes, ¿no? O, por ejemplo, nos hemos caído de nuestra soberbia antropocéntrica, ¿no? Y tecnológica. Todo lo podemos y llega un bicho pequeñito, 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 pequeñito y nos pone a todos patas arriba y nos encierra él solito y empleamos un lenguaje bélico, ¿no? Pero en realidad es un bicho pequeñito, ¿no? Es decir, esa soberbia, ¿no? Eso es una cura de humildad enorme, ¿no? Que yo creo que estamos viendo todos, ¿no? Y yo creo que también ha caído, y ojalá caiga para siempre, ¿no? Ese populismo negacionista científico, ¿no? Tú antes decías, Juan, mencionabas esto, ¿no? Pero efectivamente los mismos negacionistas climáticos, ¿no? Bolsonaro, Trump, todos estos son los mismos que han negado, ¿no? Las evidencias científicas en relación con el coronavirus, ¿no? Que se han reído, ¿no? Y ahora queda claro que para salir de esta, pues no tenemos que llamar a Bolsonaro, tenemos que llamar a gente, a los científicos que para ver si encuentran pronto una vacuna, para que nos saquen de la UBI, o sea, que tenemos que emplear pues la ciencia, lo que sabemos, no la investigación. En ese sentido, yo creo que también esto que se ha caído, ¿no? Tendríamos un poco que procurar que no resurgiera de sus cenizas, ¿no?
en la caída de la idolatría del mercado que comentabas, Víctor, una de las cosas que se comenta también es que a nivel individual el consumidor ya no va a ser el mismo tampoco, como si realmente careciera de sentido también algunas capas o algunos modos de consumir, ¿no? Incluso de viajar, incluso, o sea, de que haya calado hasta tal punto en un cambio de actitud profunda. Yo ahí lo cuestiono, no lo sé si llegará a calar hasta ese punto, pero desde luego, como ahora no ha habido un escaparate tan claro de que el parón hace que respire nuestro planeta, ¿no? De una conciencia medioambiental que ha despertado, pienso, espero que en la gran mayoría de las personas. Y algo que os propongo ahora es reflexionar sobre cómo podríamos construir nuevas maneras de hablar. Me explico. Creo que es un buen momento para resetear el lenguaje también, ¿no? Porque finalmente el cambio climático es un eufemismo total que lo que está haciendo es tapar la destrucción de ecosistemas y como se ha hablado pues del negacionismo, ¿no? De estas teorías que han decidido que el desarrollo económico no tiene límites y que el planeta lo aguanta todo y todo este discurso que está en la inercia, en esa inercia que hablábamos, que es como una especie de programación subconsciente y que ahora es un buen momento de sacarla a flote y de reconstruir nuevos lenguajes. ¿Qué opináis de cargarnos expresiones como el cambio climático, que ya es hora, y hablar de que nos estamos cargando el planeta, no el clima? Por ejemplo. Yo creo que con el tema climático, por ejemplo, ¿no? Se ha puesto el acento en los últimos tiempos, ¿no? En que era necesaria una transición ecológica, ¿no? Una transición a la economía neutra en carbono, ¿no? Una transición a la economía circular, ¿no? Y ahí se pone el acento, o la gente muchas veces la percepción es que esa transición se trata de cambio de tecnologías, ¿no? Y donde antes teníamos un coche diésel, pues mañana tendremos un coche eléctrico, y donde antes teníamos una central térmica, pues mañana tendremos una central solar fotovoltaica, y que eso era el cambio, ¿no? Y yo creo que nos hemos dado cuenta, y seguramente esta crisis puede ayudar, ¿no? Aquí también se necesita no solo un cambio de hardware, ¿no? Sino un cambio de software, ¿no? Que tiene mucho que ver con lo que estás diciendo tú, ¿no? Que es decir, que necesitamos una nueva cultura, ¿no? Necesitamos distinguir entre los deseos y las necesidades, ¿no? Como decía en su momento Gandhi, la Tierra puede satisfacer las necesidades de los que la habitamos, pero no los deseos, que son ilimitados, ¿no? Y de hecho ahora este asunto de la distinción entre lo accesorio y lo básico y tal, ha entrado en el BOE, porque el BOE dice, no, estas actividades son esenciales y no se pueden parar. Y entonces de repente hay cosas que dicen, no, esto sí que se puede parar, porque con esto perfectamente podemos prescindir. Y eso también nos ha dado una idea de que hay actividades básicas, ¿no? Y actividades no tan básicas, que a veces son superfluas, ¿no? Y hemos empezado a valorar más a las personas que están en esas actividades básicas y que a veces no las valoramos suficientemente. Los agricultores, bueno, pues están muy poco valorados. No es que son solo el 4% del PIB, ¿no? Sí, o el 1% o el 2%. Sí, será el 1%, 2%, 3% del PIB, pero nos aseguran el 100% de la comida, ¿no? Entonces, no lo miramos todo a través de los indicadores económicos, ¿no? Enlazo con esto último que has dicho, ¿no? Precisamente lo primero que tenemos que cambiar probablemente son estos indicadores económicos, ¿no? La mitificación del PIB, del Producto Interior Bruto, es un error que hasta los economistas, la mayoría de los economistas decimos, pero si el PIB no medía lo que dicen que mide, ¿no? El PIB mide solo lo que se produce y pasa por el mercado, pero no mide cantidad ni costes, externalidades negativas como el daño al clima o como tantos otros, ni mide tampoco pues, la economía de cuidados, por ejemplo,
no mide el voluntariado, no mide tantísimas cosas positivas que son base, como decía Víctor, son a la hora de la verdad más importantes. Y sin embargo en el PIB no las medimos, ¿no? Y esto, que parece una tontería, es muy relevante. Porque, claro, cuando vamos a medir cómo va un país, medimos cómo crece el PIB. Y para medir si algo es importante es qué porcentaje del PIB. Entonces, si medimos, en vez del PIB, medimos pues algo como hay tantos investigadores trabajando desde hace tiempo en alguna medida de bienestar, ¿no? Desde el índice de desarrollo humano, que fue una primera aproximación, hasta muchos otros mucho más elaborados y mucho más contrastados, pues ahí nos daríamos cuenta de que hay políticas desastrosas, ¿no? para el bienestar general, porque también, pues eso, una economía que crece, pero en la que la desigualdad es cada vez mayor, cada vez más gente en paro, precaria y en exclusión social, no podemos decir que haya mejorado, por mucho que haya crecido el PIB, ¿no? Entonces, cambiar los indicadores, como decía Víctor, no tenemos que prestarles tanta atención. Yo creo que es fundamental prestar atención a indicadores, pero elegir bien qué indicadores son los que realmente interesan, ¿no? Y Josune lo decía un poco, hay algunas cosas que quizá descubrimos en estos encierros, ¿no? Pues a lo mejor empezamos a valorar un poco más pues, la producción de proximidad, ¿no? Las relaciones con la familia, por ejemplo, pues toda una serie de valores que a lo mejor metidos en el consumismo, y que también lo decía Josune, ahora nos damos cuenta que no necesitábamos tantas cosas para vivir y ser felices, pues ojalá provoquen un cambio también en actitudes personales, ¿no? Pero en lo colectivo, pues también tenemos que cambiar los objetivos, hacia dónde queremos llegar, y que realmente eso nos haga exigir a nuestros responsables políticos y sociales caminar en la dirección adecuada, ¿no? Si tenemos un indicador equivocado, vamos a ir por el mal camino. ¿Vosotros creéis que pudieran emerger en esta sopa de posibilidades en las que estamos metidos ahora? Porque estamos en una sopa de posibilidades y realmente lo apasionante es concebirlo como el poder creador que está en manos de todas las personas, ¿no? ¿Creéis que algo que se ha podido caer es la confianza en ciertas instituciones y pudieran emerger otra nueva versión de instituciones o no, o las necesitamos o no en el tejido social? Porque es verdad que cada vez hay más contacto uno a uno, la red de makers es muy de uno a uno, nos juntamos muy persona a persona, y luego están como las organizaciones, pero quizás, ¿cómo veis que emerjan más cúmulos de personas que hagan más fuerza, o cómo veis que se pudieran emerger unas nuevas instituciones? Hombre, ahí hay un asunto, ¿no?, que yo creo que estaba en los papeles, estaba en los escritos, ¿no?, estaba en los discursos, ¿no?, que era la necesidad de que emergiera una ciudadanía global, una ciudadanía cívica global, ¿no?, para acometer los desafíos globales, ¿no?, que parcialmente y cada cual con su bandera, la bandera de su tribu, no puede resolver, ¿vale? Y ahora de repente, pues todos estamos viviendo una experiencia significativa de que formamos parte de una especie comúnmente amenazada por un bichito pequeño, ¿no?, y que estamos amenazados los brasileños, los coreanos, los de aquí, los de allá, los de un sitio, de otro, ¿no? Y eso debería, ¿no?, propiciar el que nos sintiéramos parte de una, y se desarrollara una fraternidad cívica global, ¿no?, planetaria, ¿no?, esa fraternidad que es el hermanito pobre de los lemas de la Revolución Francesa, ¿no?, la fraternidad, ¿no?, y que en ese sentido germinara y se propiciara esa ciudadanía cívica global, y de alguna forma en esos problemas globales asumiéramos que es un pecado extremo dejar pasivamente a que nos lo resuelvan, ¿no?, nuestros gobernantes, y que asumiéramos un papel activo. Cuando a uno le va algo muy importante en ello, y a la humanidad entera nos va algo muy importante, ¿no?, nuestra seguridad, nuestra supervivencia, la de nuestros hijos, no podemos
tomar una actitud diletante o pasiva de esperar a que me lo resuelvan, ¿no? No, pues tenemos que agarrar el futuro en nuestras manos y construir ese futuro que queremos. Y en ese sentido reconocer que al otro lado, en otra frontera, bajo otra bandera, hay gente que está soñando cosas parecidas a las nuestras. Yo creo que ese es un sentimiento de fraternidad universal. Aquí en el chat hay gente de México que está viviendo las mismas cosas que nosotros, de un sitio, de otro, ¿no? Y estamos soñando cosas parecidas. Pues estos soñadores del mundo mejor, ¿no? Pues tendríamos un poco que articularnos, ¿no? Y construir juntos, ¿no? Ese mundo que queremos. Y yo creo que en ese sentido sí que deberíamos aprovechar esa oportunidad, no dejarla pasar, no desperdiciarla, ¿no? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Y también un poco, yo creo que está ayudando a que muchas de esas cosas que pues, los que nos llamaban a lo mejor idealistas, visionarios o utópicos, pues que pueden ser realidad, ¿no? No sé, por ejemplo, lo que mencionaba Víctor, de ante un problema global echamos de menos capacidad global de respuesta, ¿no? Es decir, que en la Unión Europea, por supuesto, pero incluso más arriba, es decir, la Organización Mundial de la Salud, tenemos la sensación de que está ahí, aconseja, dice, pero no hay poder real que estamos pidiendo para tantas cosas, ¿no? Para tanta lucha contra la destrucción climática, contra los paraísos, guaridas fiscales, contra tal, ¿no? Pero al mismo tiempo, como decía al principio, están emergiendo, ¿no? He visto en algún chat, por ejemplo, la idea de la renta básica universal, ¿no? Que han citado un par de panelistas. Pues yo creo que esto que algunos llevamos defendiendo desde hace años, ahora de repente la gente dice, oye, pues que no es ninguna tontería. A mí me ha resultado casi patético el ver el esfuerzo, yo creo que sincero, del gobierno de que nadie quede atrás, y entonces en cada decreto se va arbitrando para este colectivo una ayuda, para este colectivo otra ayuda, y siempre queda alguien fuera. ¿Por qué no hacemos una renta básica universal que de antemano garantice ese mínimo vital para las personas y que luego el que no lo necesite ya nos encargaremos vía impuestos de que lo devuelva y a veces con creces, ¿no? Entonces, algo que a algunos nos parece evidente, que nos decían que estábamos locos, pues ahora cada vez más personas, incluso de un amplio espectro ideológico, dice, es verdad, si es que es mucho más sensato. Es decir, que en la línea con lo que decía Víctor, ahora todos esos sueños pues parecen más realistas de lo que podían parecer antes, y es verdad que en casi todos los campos había idealistas que estábamos construyendo alternativas, posibilidades, etcétera, y quizá dispersos, quizá un poco perdidos. Y a lo mejor esta está siendo una ocasión de juntar esos esfuerzos, de ponerlos en común, de poner en público todas esas posibilidades que existen de construir un futuro alternativo más centrado en la persona, en la dignidad de la persona, en la vida, en la salud, y ojalá pues sepamos aprovecharlo, porque como decía antes, el futuro va a depender de hacia dónde lo empujemos, hacia volver a lo de siempre o hacia un camino un poquito más humano, ¿no? Hay una cosa que me gustaría comentar que yo creo que es extraordinariamente relevante, que ha pasado que está pasando en este momento, y es que, oh sorpresa, la economía ha sido sacrificada al servicio de la salud. Eso es inaudito, inesperado, inesperable, ¿no? Es decir, Ferlosio en su momento decía, nada ha cambiado si los dioses no cambian, ¿no? Bueno, pues de alguna forma, por lo menos en este momento, los dioses han cambiado, el dinero no es el único valor verdadero, la economía no es el único Dios, ¿no? Y ahora estamos diciendo, no, la salud primero, porque si no hay salud, pues es que la vida humana no tiene sentido, lo primero la vida, ¿no? Yo creo que eso es muy relevante, ¿no? Porque se han producido cambios drásticos y cuestionando esta idolatría, ¿no? que al principio algunos se resistían, como Trump y Johnson, ¿no? Que el pobrecito ahora está en la UCI, ¿no? Como diciendo, no rompamos demasiado la economía porque esto no sé qué, ¿no?
Entonces, de alguna forma eso es un precedente extraordinario, porque si hemos sido capaces, reconociendo que la salud es lo primero, quizá también podemos reconocer que acabar con la emergencia climática también es un tema súper crucial para nuestra vida y la vida del planeta. Quiere decir que la economía no es un fin, es un medio al servicio de valores supremos, ¿no? Y eso yo creo que es muy importante. ¿Qué ha pasado? Y que sobre eso tenemos que construir, ¿no? Voy a reivindicar la auténtica economía, ¿no? Que en parte era uno de los objetivos cuando nació Economistas sin Fronteras, reivindicar la economía. Yo suelo citar que Aristóteles, al que en algunos libros de doctrinas económicas aparece el primer autor dentro de esas doctrinas, pues distinguía entre economía y crematística. La crematística es la ciencia de intentar ganar dinero. Y la economía es la ciencia que intenta gestionar bien las cosas para satisfacer las necesidades humanas, ¿no? Entonces, la auténtica economía es una ciencia, estoy contigo, básicamente instrumental, pero nuestra preocupación como economistas tiene que ser la economía por la vida, por satisfacer las necesidades de las personas, por la dignidad de las personas, trabajar para ello, ¿no? Trabajar por ganar dinero es crematística, es otra cosa que ya Aristóteles decía que no era economía, ¿no? Yo creo que la distinción no está entre economía y salud, sino entre una economía que pone en el centro la dignidad de las personas y la vida y una economía que pone en el centro el dinero y la especulación. De hecho, empiezan por eco, por algo, porque en realidad es la gestión del recurso escaso. La economía es la gestión del recurso escaso, que no es el dinero precisamente el recurso escaso. Ahora mismo es la salud, pero en otros casos es la salud medioambiental, que pienso que también está poniéndose de relevancia la salud medioambiental. O sea, no tanto como... sí que el medio ambiente siempre nos ha parecido como que tenía mucha relevancia, pero estaba allí fuera, en el medio ambiente de la naturaleza, pero en el medio ambiental en el que vivimos, porque no nos olvidemos que esta situación crítica sanitaria ha nacido en un núcleo poblacional con unos altísimos niveles de contaminación, ¿no? Que no es cualquier sitio, que no ha aparecido en mitad de la selva, no, ha aparecido en una de las ciudades más contaminadas del planeta desde muchas capas, de aire, de radiación, de todo tipo. Entonces, esto no lo podemos obviar como factor desencadenante. Yo creo que estamos en una realidad compleja, multifactorial. Entonces, reducir las causas o las consecuencias a una lista de factores es una empresa que no nos conviene, pero sí conviene darnos cuenta de que en esta sopa de factores también está desde un principio el factor medioambiental, ¿no? Y sí. Tienes toda razón, Josune. Además, quiero recordar que hoy es el Día Mundial de la Salud, 7 de abril, ¿eh? Y yo creo que tendríamos que entonar, la gente que hemos estado desde siempre en temas ambientales, el mea culpa, porque yo creo que si saliéramos a la calle, ¿no? A las calles por lo menos de España, yo creo que de otros países, ¿no? Y preguntáramos a la gente, bueno, ¿y qué hace un ecologista, no? Pues seguramente nos dirían, hombre, pues un ecologista es el que, no sé, el que protege los animales, ¿no? Los osos, los bichos, ¿no? Porque ha dado la impresión, ¿no?, de que la gente del medio ambiente lo que le interesaba, le importaba mucho es lo que le pasaba al oso, al buitre leonado, y entre comillas se desentendía, ¿no?, de lo que le pasaba al ser humano, ¿no? Los temas de salud y medio ambiente han estado divorciados, pues es un error enorme, y ahora estamos viendo que ese divorcio debe acabarse, que están totalmente vinculados. Hace poco escribía Fernando Valladares un artículo muy sugerente donde hablaba de que justamente la simplificación de la naturaleza que llevamos décadas construyendo, antes había miles de variedades de tomates, ¿no? Ahora hay decenas solo de variedades, ¿no? Esa simplificación, y hablo de algo muy cotidiano, ¿no? Si esa simplificación de la naturaleza lo que ha hecho es que esa contención que hace la biosfera a la hora de la zoonosis o de las enfermedades que pasan de los animales a nosotros ya se hace de una forma peor, ¿no? Y estamos más expuestos, ¿no? Entonces
hay una conexión enorme entre la salud del planeta y nuestra salud, porque tenemos una dependencia del planeta, y yo creo que esta crisis debería reafirmarla y sobre eso construir una propuesta que sea buena para nuestro planeta y buena también para nosotros. Sí, que poco que añadir, salvo quizás que qué pasaría si se visibilizara lo mismo que todos los días nos dan la noticia de cuántas personas han fallecido por causa del coronavirus, nos lo dijeran por causa de razones ambientales, si cada día nos dijeran cuánta gente es expulsada de donde está por causas ambientales. O sea, ya Naciones Unidas ya ha advertido que la primera causa de migraciones en el mundo es la destrucción ambiental, los temas ambientales que obligan a gente a abandonar sus lugares, ¿no? Entonces, quizá no se hace visible y ojalá, como habéis señalado, pues con esta ocasión nos seamos más conscientes de ello, ¿no? Pero lo que hay que ponerse es a trabajar ya porque ese día después, que da título al debate de hoy, pues realmente lo tengamos preparado, ¿no? Que no nos pille por sorpresa. Claro. Y bueno, ya vamos a ir cerrando para abrir luego el turno como un poco de las preguntas, pero me gustaría, retomando el tema de construir nuevos lenguajes que os lanzaba antes, me ha interesado mucho, Víctor, el sentimiento de fraternidad y esta unión que estamos sintiendo, no solo entre nosotras, sino también con el planeta, que creo que es inaudito, o sea, es extraordinario, y pensar cómo han ocupado ciertos espacios el lenguaje económico neoliberal, ¿no? Como el de la globalización. O sea, ¿qué daño nos hace que la globalización sea un concepto ocupado por el neoliberalismo más despiadado? ¿O qué daño nos hace que ciertas palabras que las necesitaríamos quizás para construir lenguaje colectivo están ocupadas por un capitalismo irracional? Porque es irracional el modelo, irracional completamente, con ser unos seres vivientes en un planeta. Entonces, ¿cómo veis esto de reapoderarnos, ¿no? Como pues eso, de la economía, precisamente, de una economía bien entendida, de una globalización bien entendida? ¿De qué os gustaría apoderaros de palabras que nos las han robado de alguna manera? No, yo creo que va a haber, y está empezando ya, ¿no?, una batalla por la interpretación de lo que ha ocurrido y las consecuencias a sacar, ¿no? Por ejemplo, pues desde el punto de vista ambiental habrá gente que diga, bueno, pero aquí lo importante ahora son los puestos de trabajo, da igual en esa reconstrucción, en ese plan Marshall, ¿no?, que hay que hacer, ¿no?, pues da igual en qué tipo de economía, porque lo importante es que cuanto antes haya una nueva economía, ¿no? Y frente a eso, bueno, pues hay que extender la idea de decir, no, es que no tiene sentido reconstruir una economía que se estaba cayendo, ¿no? Una economía precaria, una economía que daña el medio ambiente. Si vamos a reconstruir, construyamos algo duradero, una economía segura, robusta, estable, porque está alineada con los intereses de la humanidad, con los intereses de las personas, ¿no? Entonces, va a haber, y está empezando ya, una batalla por interpretar lo que está pasando y por ver un poco las consecuencias, ¿no? Y también yo creo que hay que hacer una conexión, que a veces no es fácil, ¿no?, entre ese modo de emergencia que nos hemos puesto, ¿no?, en relación con el coronavirus, ¿no?, con la emergencia climática que en muchas instituciones se declaró en los últimos meses, pero se declaró como un acto decorativo, ¿no? El Parlamento declara la emergencia climática, pero no ocurre nada. Esto sí, ahora sí que estamos en un modo de emergencia. Estamos haciendo cosas inauditas, que es lo que uno hace en una emergencia, ¿no? Entonces, ese modo de emergencia que lo provoca el sentimiento de urgencia, de que tenemos que actuar, de que si no actuamos es muy negativo, es el que tendríamos un poco que de alguna forma mantener para afrontar esa emergencia climática que está ahí y que tenemos enfrente y que se lo debemos un poco ahora. Vamos a robarles desde el punto de vista económico, porque nos vamos a endeudar a las nuevas generaciones, mucho, vamos a quitarles mucho dinero, ¿no?, que nos tendrán que pagarlo ellas, ¿no?
sería lo suyo que eso significara que invirtiéramos en un mundo seguro económicamente y medioambientalmente para ellas, ¿no? Sí, ahí has dicho dos temas que a mí me parecen esenciales. Uno, empiezo por el final, por el tema deuda. A mí me preocupa el que las soluciones que se están barajando están siendo incrementar el nivel de endeudamiento que ya era muy alto, ¿no? Y eso es efectivamente una hipoteca futura que significa que si dejamos que eso crezca, los presupuestos futuros se van a dedicar a pagar intereses de deuda y escasamente a otros fines sociales, ¿no? Yo creo que hay que repensar globalmente el nivel de deuda actual y reducir sustancialmente esa deuda, ¿no? Yo ya he repetido alguna vez que bastaría con revisar las primas de riesgo que se han pagado por muchos préstamos y con revisar eso y decir, bueno, usted ya se lo ha ganado por ahí, por lo tanto se lo podemos dar del principal, pues creo que podríamos conseguir una reducción, ¿no? Pero en cualquier caso, que es muy peligroso que sigamos engordando el nivel de endeudamiento, ¿no? Y en segundo lugar, respecto a ese plan Marshall que se dice, ¿no? Yo estoy de acuerdo, ese plan o es verde o será un desastre. Y un aspecto más, ¿no? Yo recuerdo cuando la crisis, recordaremos todos, del 2008, se puso en marcha rápidamente un plan E, que era un poco lo mismo, keynesianismo para remontar, ¿no? Ahora hay más unanimidad en qué es lo que hay que hacer, unas inversiones potentes, pero no caigamos en la improvisación en la que se cayó entonces. Entonces, a mí me sorprende que no se esté debatiendo y trabajando ya sobre ello. A mí me sorprende que tengamos cerrado el Congreso de los Diputados, que debería estar trabajando como estamos trabajando todos por esta vía, con debates, etcétera, con proposiciones de por dónde van a ir esos planes de inversión, de modo que cuando se empiece a levantar el estado de alerta, pues tengamos preparados unos serios planes de inversión pactados estratégicamente entre todas las fuerzas, de modo que sea realmente un proyecto de Estado, de todos nosotros unidos, en sacar la situación adelante, ¿no? Porque si nos ponemos a invertir sin haber pensado bien cuáles son las prioridades, a qué lo queremos destinar, el peligro está en que perdamos una ocasión importantísima de crear futuro, ¿no? Necesitamos unos planes de ciencia, unos planes de transición ecológica, necesitamos recuperar muchos niveles de bienestar, de servicios públicos que se han perdido. Y todo eso hay que irlo preparando y tener, yo diría, debería estar ya en el Congreso de los Diputados el proyecto de presupuestos con esos planes de inversiones y que estuvieran nuestros diputados debatiendo sobre ello y los distintos partidos, ¿no? Se habla de unos posibles pactos de la Moncloa, me da igual cómo se llamen, pero es evidente que hay que pactar medidas que vayan más allá de una legislatura, olvidemos el cortoplacismo y pensemos un poco más a largo plazo en cuáles son los grandes objetivos que necesita este país y trabajemos por ello, que ahora es la ocasión. Ahora va a haber recursos porque hay conciencia de que se necesitan para invertir en ese futuro alternativo posible. Pues muy interesante, a ver si esto suena muy bien, luego llevado a la práctica, pues a ver cómo lo hacemos entre todas, pero sí. Yo estaba leyendo un poco las preguntas, pues sí, veo que a algunas personas les preocupa un poco cómo abordar esto desde lo social, pues esta renta básica, cómo se podría hacer, si realmente darían los números para eso o si pudiéramos incluso valorar el decrecimiento económico, que está muy mal visto en los medios de comunicación, ¿no? El decrecimiento económico o la reconfiguración también de muchos trabajos, ¿no? Estos son cambios que son también, digamos, duros de llevar a cabo. Son vidas que tienen que cambiar, ¿no? Que tienen que amortiguar. Y eso, pues, son sufrimientos, ¿no? Trauma, al final trauma, que no vamos a poder eludir, que esto acabe siendo, que tenga cierta fricción, que este cambio tenga cierta fricción. Y el problema es que esta fricción se quede en las capas más débiles, como siempre. Y me piden paso para que el portavoz de las preguntas, por favor,
nos las transmita. Perdón, Alberto, por favor. Muchas gracias, Josune. La verdad es que has resumido varias cosas. Yo he estado muy pendiente en esta ocasión de todo lo que ha pasado por el chat. Gracias a todos y todas porque ha habido una charla intensa aquí dentro. Muchas cosas las has dicho tú, Josune. Voy a hacer un pequeño resumen de algunos temas interesantes que han ido saliendo para que después los tres podáis centraros en lo que consideréis más oportuno porque el espectro es bastante variado. Tenemos, por ejemplo, a Piero Polato, que hace hincapié en que la equivocación de todo esto es pensar que la velocidad del cambio va a ser igual a la velocidad con la que llegó la crisis. La crisis llegó en unos días, sin embargo, para los cambios se necesitará mucho más tiempo. Verena James se pregunta sobre los puntos de acupuntura para crear los cambios que queremos. ¿Dónde meter esa palanca de cambio, ¿no? Daniel Ponce tiene la preocupación de que las prioridades ecológicas pasen a un segundo plano tras todo este shock, ¿no? Pero bueno, ya hemos visto también que está en el centro del debate la cuestión medioambiental. Santi Hernández, por su parte, comenta que se demuestra que no somos más que seres efímeros, como el virus. Belén Palm habla del decrecimiento, a que hacías alusión tú, Josune. Miguel Santolaria, sin embargo, no lo tiene nada claro, ese decrecimiento, no porque no crea en él, sino porque cree que la sociedad está demasiado arraigada en el consumismo. Aitor San Francisco, por su parte, hace una alusión hacia comprender que todos somos uno, es decir, que no está la naturaleza por un lado y lo humano por otro, sino que somos lo mismo y lo humano en ningún caso debe dominar esa naturaleza. Paula Gutiérrez aporta que todos debemos recordar que somos las personas las que decidimos qué consumimos y cómo lo hacemos. ¿Cuál es la propuesta? Educar, informar. La inercia hará que las personas volvamos a nuestras costumbres. Bueno, han quedado muchísimas reflexiones. Yo he agrupado estas, que son muchas y variadas. Ahora os lanzo la pelota para que podáis comentar lo que creáis más oportuno. Muy telegráficamente, porque hay un montón de cosas, ¿no? Una, velocidad del cambio. Pues yo creo que tienes razón. Yo creo que se destruye muy rápidamente, lo hemos visto, y se construye mucho más lentamente. Y la gestión de los tiempos va a ser complicada, ¿no? Porque están las expectativas. Yo tengo prisa en tener un empleo. Entonces, yo creo que ese asunto de los tiempos es fundamental. El otro tema, los puntos de acupuntura. La acupuntura, efectivamente, tendríamos que encontrar, porque no tenemos energías, lo decía antes Josué, no tenemos energía ni recursos para todo. Entonces teníamos que encontrar cómo, activando algunos puntos de la economía, de la sociedad, logramos el mayor impacto con multipropósito. Pongo dos solo como ejemplo, ¿no? Bueno, a lo mejor ahora que estamos todos teletrabajando, mucha gente está teletrabajando, podríamos decir que las empresas y las instituciones que todas las semanas 2 días a teletrabajar. Eso significaría una reducción de la contaminación, una reducción de las emisiones y un mayor bienestar y de conciliación de la vida personal. Se puede hacer, hemos visto que funciona, hagámoslo, ¿no? Bueno, otro asunto, el tema crítico es el empleo. Tenemos un parque de viviendas que en un 97% de las viviendas están sin aislar suficientemente y son muy despilfarradoras desde el punto de vista ambiental. Bueno, eso sería bueno para la acción climática, para la economía del país, para la localización de esos empleos, sería multibeneficio, ¿no? Entonces, ese tipo de acupuntura yo creo que sería posible. Luego, el tema del decrecimiento económico, sí, para que veáis, un amigo, Pedro Linares, hacía las cuentas de lo que estaba significando estos días desde el punto de vista de las emisiones. Se había reducido un 70% las emisiones de gas de coches, ¿no? Un 80% las de avión, ¿no? Un 25% el consumo de electricidad y solo habíamos reducido las emisiones un 25% de CO2. Pero en 10 años tendríamos que estar reduciendo un 33% para que veamos la dimensión del desafío que tenemos delante. Y efectivamente tendremos que decrecer para vivir mejor. No necesariamente tener más cosas es vivir mejor, ¿no? O sea, yo iría por ahí, ¿no? Luego tenía una reflexión sobre la esperanza, pero...
Sí, absolutamente de acuerdo, suscribo todo lo que ha dicho Víctor. Sobre la velocidad del cambio, evidentemente los cambios no son rápidos y construir algo alternativo no es rápido, ¿no? Pero lo que sí es fundamental es el rumbo. Entonces, una pequeña desviación que se consiga ahora significa kilómetros y kilómetros de distancia dentro de unos años. Entonces, por eso el debate inmediato de hacia dónde es fundamental, porque lo vamos a pagar o a disfrutar dentro de un tiempo, ¿no? Y entonces, vuelvo un poco a lo de antes, quizá la palabra de crecimiento siempre suena mal, ¿no? Pero vuelvo a lo de antes, tenemos que hablar de en qué queremos crecer y cómo queremos crecer. No en consumismo, no en temas materiales. Lo decías al principio, Sune, ¿no? Estamos descubriendo el placer de muchas pequeñas cosas, ¿no? Pues si realmente apostamos por un crecimiento auténtico en valores, en bienestar, en las personas, en la vida, pues a lo mejor podemos seguir creciendo, pero en la buena dirección y no en la mala dirección, ¿no? Yo creo que confundir crecimiento y bienestar con más consumo y más especulación es el gran error, que nos lleva al revés, a un mundo cada vez peor, cada vez más desigual, con crisis periódicas. Es decir, en el fondo el virus ha sido un detonante, pero todo el mundo sabía que las bolsas estaban sobrevaloradas, ¿no? Y que en esta última década el valor del capital financiero se había duplicado cuando en lo real estábamos prácticamente a los niveles de hace 10 años. Dices, ¿de dónde ha salido eso? Pura burbuja, pura especulación y puro detraimiento de lo real. Es decir, se invierte en lo financiero y en lo especulativo y en el beneficio a corto plazo y no en inversión real, en productividad. La productividad con tantos avances tecnológicos y casi no mejora. Algo está fallando en ese modelo y por lo tanto tenemos que crecer, pero en otra dirección. Muy interesante, muy interesante. Esto último me ha resonado un montón. O sea que tenemos la esperanza de que se haya pinchado, ¿no? Un poco el dinero fiduciario, un poquito por lo menos, que se haya pinchado. Nos va a costar, nos va a costar. Tiene demasiado poder, como decía Víctor antes, tiene demasiado poder y ya ha empezado la batalla para que todo vuelva a ser como antes. Pues hay que espabilarse, ¿eh? Juan, Víctor. Que pues no sé si quieres decir alguna otra pregunta, Alberto. O... Bueno, pues si queréis doy cierre. parte a un par de cosas que me han resonado. Básicamente, María Herrero habla de qué pensáis de que todo esto pueda hacer que la gente salga de las grandes ciudades, la vuelta al campo o otro tipo de vida, ¿no? O David Gómez, por ejemplo, que dice, si el COVID hiciera finalmente colapsar el capitalismo, ¿qué otras propuestas de sistemas alternativos podrían implantarse, ¿no? Bueno, ambos hemos hablado un poco de todo esto, ¿no? Pero quizás podríais hacer alguna puntualización última para terminar. Hombre, que quizá hemos visto en estos días un poco la fragilidad, ¿no?, de nuestra economía, de nuestro país, ¿no? Estábamos todos a ver cuando aterrizaban, ¿no?, los respiradores que tenían que venir de muy lejos, ¿no?, las mascarillas, ¿no? Hemos visto también un poco que se cerraban ciudades, ¿no? Las ciudades son enormemente frágiles. ¿Cuánto podría vivir Madrid si estuviera realmente bloqueada por muy poquitos días, ¿no? Entonces yo creo que mi impresión y también en parte mi deseo es que va a haber y debe haber una cierta relocalización en lo básico, en lo fundamental, por ejemplo en la energía, en la alimentación. Tenemos que tener dosis altas de soberanía. No podemos depender, ¿no? Lo suyo es que esos respiradores pues nos los hagan en Móstoles, que parece que los van a hacer, ¿no? Y no en no sé qué provincia china, ¿no? O sea, quiere decir que hay cosas que tenemos que repensar a fondo, ¿no? Y en ese sentido debe haber una relocalización de lo básico justamente para dar seguridad. Seguridad. Nos hemos descubierto enormemente inseguros y frágiles, ¿no? Sí, dentro de los planes que mencionaba yo antes que deberíamos estar debatiendo, uno evidente es el que se refiere, por ejemplo, a la España vacía o vaciada,
Y yo creo que pueden ser debates ligados al plan verde Marshall que hablábamos, ¿no? Pues, hacer una apuesta por ecorregiones equilibradas en producción, en servicios, etcétera. Y yo no me perdería en un debate respecto a la segunda pregunta de alternativas al capitalismo, porque al final ahí las palabras están tan cargadas de prejuicios que el debate se hace muy difícil. A mí me parece mucho mejor decir, necesitamos apostar más por lo común, más por lo social, más por lo sostenible, más por lo verde, de modo que no sea solo el peso de lo financiero y lo especulativo. Es decir, que es un tema de equilibrar, de modo que llegue a más personas, a que ese contrapeso al poder del capital financiero pues sea más potente, ¿no? En lo político, en lo social, en el funcionamiento cotidiano, ¿no? Entonces, así, pues un poco lo que decíamos del rumbo, si potenciamos eso, al final tendremos pues un sistema que probablemente sea pues un capitalismo más humano y menos neoliberal, o un socialismo con más mercado y menos... Es que si nos metemos en palabras la hemos liado, porque ya unos se ponen de frente, otros la bandera. Hablemos de lo que estamos de acuerdo, apostar por la vida, apostar por la dignidad, apostar por lo social, por lo común, y caminemos en esa dirección y que los cambios vayan viniendo. Oh, Juan Antonio, estoy por aplaudirte, Juan Antonio. Bueno, pues vamos a ir cerrando. Ha sido un placer. Os quiero agradecer, Víctor y Juan. Os voy a dejar que luego digáis una frasecita o algo de cierre, pero no quiero dejar de agradecer a los 200 o no sé cuántos que han estado aquí con nosotros en el Zoom. Me parece una gozada estar además con toda gente activa participando, que está concienciada. Esto, si fuera un muestreo aleatorio, sería la bomba del cambio. Y gracias también a los que están por Facebook, gracias a todas. Y me gustaría que dierais una reflexión de cierre, así que quisierais dejar una frase en el ambiente. En el ambiente. Pero quizá por mi parte decir que esta crisis debe pasar pronto, pero sus lecciones no. Y que a mí me gusta mucho una frase de André Malraux, que creo que viene al caso, que decía que el motor de la revolución es la esperanza, ¿no? Estamos necesitados de un cambio disruptivo, ¿no? Y necesitamos esperanza para hacerlo. Entonces cultivemos esa esperanza y nos concentremos en la suma y la multiplicación, y no como alguna gente en la resta y la división, ¿no? Pues yo quizás en línea con los buenos propósitos de primero de año que mencionaba Víctor antes, diría algo parecido. Anotemos las reflexiones que nos hacemos estos días sobre debería mejorar, he descubierto tal, anotémoslo y repasémoslo dentro de un tiempo y hagamos realidad los buenos propósitos, ¿no? Y en ese sentido transformemos los aplausos de las 8 de la tarde en realidades, ¿no? A mí me parece una hipocresía brutal aplaudir a los médicos y luego negarles recursos, tenerlos a todos en precario y eventuales. Pasemos a los hechos, que los aplausos se transformen, exijamos que se transformen en realidades, ¿no? Y que, pues eso, con pequeñas realidades, esta en el sector sanitario, pero en tantos otros sectores, a ver si conseguimos que el rumbo vaya hacia el lado de la vida y no hacia el lado oscuro. Bueno, pues gracias. Yo también quiero cerrar con una frase que creo que la realidad es una ecuación tirando a sumatoria de lo que cada una de nosotras hagamos. Ahí está nuestro poder y nuestra responsabilidad y todo depende de nosotras. Entonces ahí asumamos cada una nuestro enfoque en esa dirección y crearemos entre todas esto. Si os ha interesado la charla y la queréis repasar, está grabada y os la mandaremos por email, podréis coger apuntes y todo. Gracias otra vez. Y si quieres cerrar, Alberto. Yo estoy absolutamente encantado con el cierre que habéis hecho. Así que nada, solamente desearos una buena tarde a todos y todas, espectadores, ponentes y a ti, Josune, y ha sido un absoluto placer. Gracias. Chao, fuerte abrazo. Hasta pronto. Salud. Chao. Salud, amor. Amor, sí.